Hola, bendiciones, un abrazo. ¿Cómo estás en este día? Quiero saludarte desde la ciudad de Nueva York en el Ministerio Internacional Mujeres con Destino y Propósito, tu amiga y tu hermana Patricia Cuella. Y hoy quiero dar continuidad a un video que hice acerca de el propósito de Dios para nuestras vidas. Estábamos hablando acerca de que Dios tiene un plan para nosotros, tiene un plan para ti, para mí. Y que Ana, estábamos tomando como ejemplo a Ana, la mujer de Elcana, que esta mujer, a pesar de que vivía afligida y triste, amargada, porque ella no podía tener hijos, y Penina se burlaba de ella, porque ella sí podía tener hijos. Y cada año cuando subían a Silo para llevar sacrificio a Jehová, allí Ana se burlaba de ella y ella se entristecía. Pero también estuvimos hablando que ella le pidió un hijo a Jehová y Jehová se lo dio. Hablamos en el video pasado que Ana pidió con un propósito específico. Ella le pidió a Jehová un hijo y también le dijo para qué era el hijo. Ana tenía claro que la bendición que ella le estaba pidiendo a Dios era una bendición que iba de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, Ana estaba pidiendo de acuerdo al propósito de Dios para su vida. Ana pidió a Dios un hijo, pero ella también sabía que cuando ella recibiera ese hijo, cuál era el propósito de ella haber recibido ese hijo y lo que iba a hacer con él. Y también sabemos que Ana quedó embarazada porque Dios le concedió el deseo de su corazón y nació Samuel. También hablamos de que cuando Samuel ya fue destetado, Ana fue y lo llevó al templo y lo dejó allí porque ella lo había consagrado a Jehová. O sea, Dios cumplió el propósito de él en la vida de Ana. Ana pensó en tener un hijo, pero no para ella, sino para Dios, para consagrárselo al Señor. Y ella, una vez que tuvo el bebé, fue y lo llevó al templo y se lo dedicó a Jehová. Ya lo había hecho desde antes de que fuera engendrado y puesto en su vientre. Así que vemos algo tremendo en la Biblia, que Jehová cumplió el propósito de él en la vida de Ana, pero no solamente eso, sino que también Dios cumplió su propósito en el propósito que le había dado a Ana. Veamos lo siguiente. Cuando nace Samuel, que Ana va y lo lleva al templo y se lo consagra al Señor en el templo, se lo dedicó a él, lo dejó allí. Dice la Biblia que Ana dejó a su hijo en el templo al cuidado del sacerdote Elí, y que Ana iba cada año a visitarlo y le llevaba una túnica, un efod. Allí en el templo estaba el sacerdote Elí y sus dos hijos, que también eran sacerdotes, que era Ofni y Finnes. Entonces, en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 12, dice que los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas, que no le tenían respeto al Señor. Esto es la nueva traducción viviente, que es una versión, un lenguaje más actualizado. Dice Primera de Samuel 2:12 que los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Entonces, vamos a ver aquí unos puntos que son tan importantes, mujeres, que nosotras debemos tomar en cuenta siempre que le pidamos a Dios un regalo, un milagro. Cuando nosotros venimos delante de nuestro Padre Celestial trayéndole una petición, diciéndole: Señor, dame, yo quiero que me des, yo quiero tener, yo quiero que me concedas. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos a alguien que Dios conceda los deseos de tu corazón, porque no sabemos realmente qué son los deseos que hay en el corazón de la gente, porque la Biblia dice también que engañoso es el corazón, que es perverso, que quién lo conocerá, solo Jehová, que escudriña los corazones. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando le pedimos en oración a Dios: Padre, concede los deseos del corazón de fulana de tal o de fulano de tal. Así que siempre que nosotros pidamos al Padre, pidámosle conforme al propósito de Dios, conforme al propósito de Dios, conforme a la voluntad de Dios,
que conceda los deseos del corazón de tal persona o los nuestros mismos. Entonces, Ana lleva a su hijo al templo, lo dedica allí al Señor, pero vemos que allí los sacerdotes que estaban en el templo eran unos corruptos, eran unos sinvergüenzas, que ellos no tenían respeto al Señor. ¿Por qué no tenían respeto al Señor? Porque ellos no lo conocían. Dice más adelante en el versículo 17. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Yo te voy a pedir que cuando tú tengas un tiempito vayas al primer capítulo al primer libro de Samuel, al capítulo 2, y que podamos leer allí tremendo todo lo que estos hombres hacían con los sacrificios, cuando iban a Silo y hacían sacrificios para Jehová, todo lo que ellos hacían, cómo violentaban lo que ya Dios había establecido que se debía hacer. Ellos lo violentaban y despreciaban los sacrificios, porque el pecado que había en ellos era demasiado grande. También dice en el versículo 18, pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor, vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Y aquí es donde esto, mejor dicho, es lo más tremendo y lo más hermoso de todo, que podamos nosotros sacar algo bien nutritivo de todo. Que a pesar de que estos hombres eran unos sinvergüenzas, que no tenían temor a Dios, de que ellos pecaban de una manera terrible delante de Jehová, porque no tenían temor a Jehová, ni tenían respeto a los sacrificios que se hacían, a pesar de todo, Samuel estaba allí ministrando la presencia del Señor, vestía una túnica de lino como los sacerdotes, y dice la Biblia que servía al Señor, aunque era un niño, servía al Señor, con tan terrible ejemplo. O sea, tenía un ejemplo terrible, pero él servía al Señor. Y en el versículo 22 dice, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Y en el 26 dice, versículo 26, mientras tanto, el niño, o sea, Samuel, crecía en estatura física y en el favor del Señor y en el de toda la gente. Aquí esto es algo que debe dejar en nuestros corazones, en nuestra mente y en todo nuestro ser, algo muy grande que nosotros debemos aprender. Que Samuel, a pesar de que él era un niño y que estaba creciendo en un lugar de tanta maldad, de tanto pecado, de tanta, porque eran perversos estos hombres, ellos no tenían temor a Dios y ellos eran desobedientes, malos. Samuel creció allí teniendo tan mal ejemplo, pero ¿qué pasó? Que Samuel estaba seguro, él estaba consciente, él estaba totalmente convencido de que quien lo había llamado a él al servicio había sido Dios. Que a él no lo llamó el hombre, que a él no lo llamó el sacerdote Elí, que a él no lo llamaron sus dos hijos perversos, que a él no lo llamó nadie, que a él lo llamó Jehová. Él fue el que llamó a Samuel. ¿Por qué? Porque ya había un propósito en él. Porque cuando su madre Ana se puso de acuerdo con Dios para pedir de la manera correcta, ella pidió un hijo para Dios. Y Jehová respondió a esa petición, a esa oración, porque Jehová estaba de acuerdo con lo que ella estaba pidiendo. ¿Se cumplió el propósito de Dios en Ana? Se cumplió, sí. Pero también se empezó a cumplir el propósito de Samuel. El propósito para el cual Dios había dado vida a Samuel. El diseño de Dios empezó a cumplirse en la tierra, en aquel lugar, a través de Samuel. Dios cumple sus propósitos en nuestra vida.
Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con Él, así se hace. Dios lo hace. Dios cumplió el propósito de Dios en Samuel. Samuel creció siendo un sacerdote, siendo un juez y siendo un profeta de Dios. Cumplió el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Samuel sabía quién era. Samuel sabía quién lo llamó. Samuel sabía a quién le servía. Así que les dejo esto en este día para que reflexionen en él. Y dice Proverbios 22:6 que dirijamos a nuestros hijos por el camino correcto y aun cuando sean mayores no lo abandonarán. Es importante que todo lo que nosotros le pidamos al Señor lo consagremos a Él, lo dediquemos a Él y que le enseñemos a tener temor a Dios si son nuestros hijos, para que aun cuando lleguen a grandes no se aparten del Señor. Así que les dejo por aquí. Abracen esta palabra. Es un regalo maravilloso para nosotros que podamos entender que Dios cumplirá su propósito en nosotros y en nuestras generaciones. Se cumplió el propósito de Dios en Ana, pero también se cumplió el propósito de Dios en Samuel. Se cumplirá el propósito de Dios en tu vida y en de tus generaciones. Un abrazo. Que Dios te bendiga más. Shalom.